granjero humilde es humillado por el gerente del banco, sin saber que era un millonario. En la pequeña localidad de San Miguel de Allende, bajo el ardiente sol de Guanajuato, Ramón Galván cultivaba la tierra heredada de sus ancestros con manos callosas y corazón noble. A sus 45 años, las arrugas en su rostro contaban historias de sequías vencidas y cosechas salvadas. Vestido con su camisa de manta desgastada y sombrero de paja, Ramón era respetado por todos los campesinos de la región por su honestidad inquebrantable y sabiduría de la tierra. Cada amanecer lo encontraba entre sus cultivos de maíz y frijol, conversando con las plantas como si fueran confidentes de toda la vida. Aquella mañana, mientras inspeccionaba los daños causados por la sequía que azotaba la región desde 1900, hacía 3 meses, su esposa Dolores se acercó con expresión preocupada. Sus ojos, cansados pero aún hermosos, reflejaban la angustia de quien ha contado las monedas demasiadas veces, esperando un resultado diferente. Ramón, los niños necesitan útiles para la escuela y apenas tenemos para la comida de esta semana, dijo Dolores ajustándose el rebozo sobre los hombros. Y don Pedro vino a recordarnos que debemos 3 meses de la renta del tractor. Ramón se quitó el sombrero y pasó la mano por su cabello canoso. La preocupación se dibujaba en cada línea de su rostro mientras contemplaba sus campos resquebrajados por la falta de lluvia. Había resistido hasta ahora, pero la realidad era innegable. Necesitaban ayuda. «Iré al banco», declaró finalmente con voz firme, aunque temblorosa. «Dicen que están dando préstamos a los agricultores afectados por la sequía». Dolores lo miró sorprendida. En 30 años de matrimonio, Ramón nunca había pedido dinero prestado. Su orgullo y autosuficiencia eran tan parte de él como el color de sus ojos. «¿Estás seguro, viejo? ¿Sabes cómo son esa gente de la ciudad?» Ramón asintió lentamente. «No tenemos opción, mujer. No perderé la tierra de mis padres y mis abuelos. No mientras estas manos puedan trabajar». Lo que Dolores no sabía, lo que nadie en el pueblo sabía, era que Ramón guardaba un secreto bajo la apariencia de humilde campesino. Años atrás, había encontrado en su terreno algo que podría cambiar su destino para siempre, pero había decidido esperar el momento adecuado para revelarlo. Quizás ese momento estaba llegando antes de lo planeado. Al día siguiente, Ramón se presentó en el Banco Agrícola Nacional de San Miguel, una edificación moderna que desentonaba con la arquitectura colonial de la ciudad. Se había puesto su única camisa buena, raída en los puños pero limpia y planchada con esmero por Dolores. Llevaba bajo el brazo una carpeta con los papeles de propiedad de su tierra y un rudimentario plan de negocio que había elaborado con 1900 la ayuda de su hijo mayor, estudiante de agronomía. La recepcionista lo miró con desdén apenas cruzó la puerta, evaluando sus botas polvorientas y manos ásperas. Con un gesto displicente, lo dirigió hacia una sala de espera donde permanecería por casi 2 horas, observando cómo otros clientes mejor vestidos eran atendidos con prontitud y sonrisas. Cuando finalmente fue llamado al despacho del gerente, Ramón se encontró frente a Alejandro Montero, un hombre de unos 35 años, impecablemente vestido con traje de diseñador y reloj de lujo. El contraste entre ambos no podía ser mayor. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Montero, sin levantarse ni ofrecerle la mano, sus ojos fijos en la pantalla del ordenador. «Buenos días, licenciado», respondió Ramón, quitándose el sombrero con humildad, pero sin servilismo. «Vengo a solicitar un préstamo para mi rancho. La sequía nos está golpeando duro y necesito fondos para un sistema de riego que me permita salvar la cosecha». Montero finalmente levantó la mirada, estudiando al campesino con una mezcla de aburrimiento y condescendencia. Tomó los documentos que Ramón le ofrecía, hojeándolos superficialmente. «¿Y cuál es su garantía, señor?» «Galván, Ramón Galván. Mi tierra, señor. 20 hectáreas que han estado en mi familia por generaciones». El gerente soltó una risa apenas disimulada. ¿20 hectáreas de tierra seca en medio de la nada? ¿Sabe cuántos campesinos como usted vienen cada semana con la misma historia? Tierra improductiva que no vale ni la mitad de lo que piden prestado.
Las palabras golpearon a Ramón como bofetadas, pero mantuvo la compostura. Mi tierra no es improductiva, señor. Ha alimentado a mi familia y a muchas otras durante décadas. Solo necesito superar este mal momento. Alejandro se reclinó en su silla de cuero, jugando con un costoso bolígrafo entre sus dedos. Una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios, mientras miraba al campesino como quien observa una reliquia de un tiempo pasado y obsoleto. Mire, señor Galván, dijo con falsa paciencia. Para que el banco considere su solicitud, necesitaría estados financieros auditados, un plan de negocios elaborado por un profesional, proyecciones de flujo de caja a 5 años, cosas que dudo mucho que usted pueda proporcionar. Ramón apretó el sombrero entre sus manos, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con una determinación silenciosa. Tengo los registros de mis ventas de los últimos años y un plan elaborado con mi hijo que estudia agronomía. Sé que no son documentos elegantes, pero muestran que puedo pagar si me dan la oportunidad. El gerente ni siquiera se molestó en revisar los papeles que Ramón intentaba mostrarle. Con un gesto despectivo, los apartó y comenzó a teclear en su ordenador, dando por terminada la reunión. Lo siento, señor Galván, pero el banco no está en el negocio de la caridad. Tal vez debería considerar vender esa tierra a alguien que pueda hacerla productiva. De hecho, añadió con una sonrisa calculadora, conozco algunos inversionistas que podrían estar interesados en comprarla para desarrollo turístico. Le pagarían lo suficiente para que usted y su familia puedan empezar de nuevo en la ciudad. Ramón sintió que la sangre le hervía, pero años de trabajar bajo el inclemente sol de Guanajuato le habían enseñado a dominar sus emociones. Con entonces dignidad, recogió sus documentos y se puso de pie. Mi tierra no está en venta, licenciado, y le aseguro que encontraré la manera de salvarla, con o sin la ayuda de su banco. Al salir del edificio, Ramón respiró profundamente el aire fragante de las bugambilias que adornaban la plaza. La humillación dolía, pero en su mente comenzaba a formarse un plan. Había llegado el momento de usar aquel secreto que había guardado por tantos años. Lo que el arrogante gerente no sabía era que bajo la apariencia del humilde campesino se ocultaba un hombre cuyo valor iba mucho más allá de las apariencias. Con paso decidido, Ramón se dirigió hacia la oficina de correos. Era hora de hacer una llamada que había pospuesto durante demasiado tiempo. La rueda del destino comenzaba a girar, y pronto muchas verdades saldrían a la luz en San Miguel de Allende. El sol comenzaba a descender tras los cerros cuando Ramón regresó a su hogar. Dolores lo esperaba en el portal de la casa, su silueta recortada contra la luz dorada del atardecer. Al ver su rostro, supo inmediatamente que las noticias no eran buenas. «No quisieron ayudarnos, ¿verdad?», preguntó mientras le servía una taza de café humeante. Ramón negó con la cabeza, relatándole el humillante encuentro con Alejandro Montero. Con cada palabra, el rostro de Dolores se ensombrecía más. Ese tipo de personas creen que pueden pisar a quienes trabajan la tierra solo porque no usamos traje y corbata, dijo ella con indignación. «¿Qué vamos a hacer ahora, Ramón?». Ramón tomó un sorbo de café, sus ojos adquiriendo un brillo que Dolores conocía bien. Era la mirada que tenía cuando tramaba algo importante. «He tomado una decisión, vieja. Llamé a mi primo Eduardo en Monterrey». Dolores dejó caer la cuchara que sostenía. «¿Eduardo? ¿Después de todos estos años?». «Es hora de usar lo que encontramos, Dolores. No podemos seguir pretendiendo que somos simples campesinos cuando tenemos la solución a nuestros problemas enterrada en nuestro propio terreno». La mujer se sentó lentamente, recordando aquel día de hace 15 años, cuando Ramón había descubierto una veta de plata en la parte más remota de su propiedad. Por temor a que se corriera la voz y les arrebataran la tierra, habían decidido mantenerlo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario explotarla. Ese momento parecía haber llegado. «Eduardo vendrá mañana con algunos ingenieros», continuó Ramón. «Analizarán la veta y nos dirán cuánto podríamos obtener. Con ese respaldo,
Ningún banco podrá negarnos un préstamo. A la mañana siguiente, un lujoso automóvil se detuvo frente a la modesta casa de los Galván. De él descendió Eduardo, un hombre de negocios exitoso que había partido del pueblo 20 años atrás para hacer fortuna en la ciudad. Lo acompañaban 2 hombres con maletines y equipos especializados. Tras los saludos y presentaciones, Ramón los guió hacia la parte trasera de su propiedad, donde una formación rocosa ocultaba la entrada a una pequeña cueva. Mientras caminaban, les explicó cómo había descubierto la veta mientras buscaba una cabra extraviada. Los ingenieros trabajaron durante horas, tomando muestras y haciendo mediciones. Al atardecer, reunidos alrededor de la mesa de la cocina, confirmaron lo que Ramón ya sabía. La veta era rica, muy rica. Con la adecuada explotación, podría valer millones de pesos. «Primo», dijo Eduardo con una amplia sonrisa, «eres un hombre rico y ni siquiera lo sabías. Déjame ayudarte a gestionar esto. Conozco inversionistas que estarían dispuestos a financiar la extracción a cambio de un porcentaje». Ramón intercambió una mirada con Dolores antes de responder. «Te agradezco, Eduardo, pero no quiero vender ni asociarme todavía. Solo necesito un préstamo para salvar mi cosecha y mantener la tierra. Con tu informe y respaldo, cualquier banco me lo concederá». Eduardo pareció sorprendido. «¿Prefieres seguir siendo campesino pudiendo ser millonario? No te entiendo, Ramón. Esta tierra es mi vida, Eduardo. La plata es una bendición que usaré sabiamente, pero a mi manera y en mi tiempo». Mientras tanto, en la mansión que dominaba la colina más exclusiva de San Miguel, Alejandro Montero disfrutaba de una cena con varios inversionistas. Entre fientes y copas de vino caro, les hablaba de un campesino ignorante que había rechazado vender su tierra. «Esos 20 hectáreas son clave para nuestro proyecto del complejo turístico», explicaba. «Están perfectamente ubicadas con vista al valle. He intentado comprarlas por años, pero el viejo se aferra a ellas como si valieran algo». Una elegante mujer de unos 40 años, que hasta entonces había permanecido callada, intervino. «¿Cómo se llama este campesino?» «Galván, Ramón Galván», respondió Alejandro sin darle importancia. La mujer palideció visiblemente. «¿Ramón Galván de la ranchería Los Álamos?» «El mismo. ¿Lo conoce, señora Valencia?» Isabela Valencia, una de las empresarias más poderosas de México, dejó su copa sobre la mesa con manos temblorosas. «Lo conozco», respondió con voz queda. «Hace muchos años». Lo que nadie en esa mesa sabía era que Isabela guardaba un secreto que conectaba su destino con el de aquel humilde campesino. Un secreto que pronto sacudiría los cimientos de la pequeña ciudad de San Miguel de Allende. Mañana siguiente, amaneció con un aire distinto en la casa de los Galván. Eduardo y los ingenieros habían partido hacia Monterrey con muestras y datos, prometiendo regresar en una semana con documentos oficiales que certificaran el valor de la veta de plata. Ramón desayunaba pensativo, mientras Dolores preparaba tortillas en el comal. «¿En qué piensas, viejo?», preguntó ella colocando un plato humeante frente a él. «En lo que dijo Eduardo sobre vender la tierra. Tal vez tenga razón y deberíamos considerar irnos de aquí. Podríamos comprar una casa en la ciudad, pagar la universidad de los muchachos». Dolores detuvo sus movimientos y lo miró fijamente. «Ramón Galván, en 40 años jamás te había escuchado hablar así. Esta tierra es nuestro hogar, nuestra historia. El dinero va y viene, pero lo que somos permanece». Ramón sonrió tomando la mano áspera de su esposa. «Tienes razón, mujer. Solo quería asegurarme de que estamos pensando igual. No venderemos, pero usaremos la plata para mejorar nuestras vidas sin perder quienes somos». Su conversación fue interrumpida por el ruido de un vehículo acercándose. A través de la ventana, vieron un automóvil lujoso detenerse frente a su casa. Del coche descendió una mujer elegante, de porte distinguido, pero con una expresión de evidente nerviosismo. «¿Quién será?», murmuró Dolores, limpiándose las manos en el delantal. Ramón se había quedado inmóvil, su rostro repentinamente pálido. «Es Isabela», susurró casi para sí mismo. «Isabela Valencia». Dolores lo miró confundida. «¿La mujer de la que me hablaste?»,
¿La que conociste? Antes de mí. Antes de que Ramón pudiera responder, unos golpes suaves sonaron en la puerta. Con paso vacilante, fue a abrir. Frente a él estaba una mujer que no veía desde hacía más de 25 años, pero cuyos ojos seguían siendo los mismos que habían cautivado su corazón en su juventud. «Hola, Ramón», dijo ella con voz suave. «Ha pasado mucho tiempo». «Isabela», respondió él, su voz apenas audible. «¿Qué haces aquí? Necesitamos hablar, es importante». Dolores apareció detrás de su esposo, su rostro una mezcla de curiosidad y recelo. Ramón las presentó brevemente, y tras un momento de tensión, invitaron a Isabela a pasar a la sala. La elegante mujer tomó asiento en el modesto sofá, claramente incómoda. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en las fotografías, familiares que adornaban las paredes. «Te casaste», comentó con una sonrisa forzada. «Tienes una familia hermosa». «Sí», respondió Ramón. «Dolores ha sido mi compañera durante 4 décadas. Tenemos 3 hijos y 2 nietos». Un silencio incómodo se instaló entre ellos hasta que Isabela finalmente habló. «Ayer me enteré que sigues viviendo aquí. Montero mencionó tu nombre durante una cena». «¿Conoces a ese tipo?», preguntó Ramón con sorpresa. «Es mi sobrino», confesó ella. «El hijo de mi hermana menor. Está trabajando en un proyecto en 1900, el que mi empresa es inversionista principal». Dolores, que había permanecido callada, intervino. «El complejo turístico que quieren construir en estas tierras». Isabela asintió. «Pero no sabía que las tierras eran tuyas, Ramón. De haberlo sabido, jamás habría apoyado el proyecto». «¿Por qué no?», preguntó él, estudiando su rostro. «Son solo negocios, ¿no?». Isabela desvió la mirada. «Hay algo que no sabes, algo que he guardado durante todos estos años. Es por eso que vine a buscarte personalmente». En ese momento, el teléfono de Ramón sonó. Era Eduardo, llamando con noticias urgentes. Los análisis preliminares indicaban que la beta era mucho más rica de lo que habían estimado inicialmente. Su valor podría superar los 100 millones de pesos. Mientras Ramón hablaba por teléfono, Isabela observaba con curiosidad. Cuando colgó, le preguntó: «¿Buenas noticias?». «Podría decirse», respondió él vagamente. «Ahora, ¿qué es eso tan importante que viniste a decirme después de 25 años?» Isabela respiró profundamente, como reuniendo valor. «Tienes un hijo, Ramón, un hijo que no conoces». Las palabras cayeron como una bomba en la pequeña sala. Dolores ahogó un grito, mientras Ramón se dejaba caer pesadamente en una silla. «¿Un hijo?», repitió incrédulo. «¿De qué estás hablando?». «Cuando me fui a estudiar a la Ciudad de México estaba embarazada», explicó Isabela con voz temblorosa. «No te lo dije porque sabía que abandonarías tus sueños por nosotros. Decidí criarlo sola». «¿Quién?», preguntó Ramón, su mente trabajando frenéticamente. «¿Quién es?». Isabela lo miró directamente a los ojos. «Alejandro. Alejandro Montero es tu hijo». El silencio que siguió a la revelación de Isabela era tan denso que parecía dificultar hasta el acto de respirar. Ramón permanecía inmóvil, su rostro una máscara indescifrable mientras procesaba la noticia de que el hombre que lo había humillado días atrás era, en realidad, su propio hijo. Dolores fue la primera en recuperar la compostura. Con una dignidad admirable, se levantó y se dirigió a la cocina. «Esto merece una taza de café», dijo con voz firme aunque ligeramente temblorosa. Era su manera de darse espacio para asimilar la sorpresa, pero también de ofrecer a todos un momento para reorganizar sus pensamientos. Isabela observaba nerviosamente a Ramón, esperando alguna reacción. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «¿Lo sabe él? ¿Sabe Alejandro que soy su padre?». Isabela negó con la cabeza. «Cree que su padre murió antes de que naciera. Le dije que eras un estudiante universitario que falleció en un accidente». «Una mentira conveniente», comentó Ramón con amargura. «Así podías mantenerlo alejado del campesino ignorante que no encajaba en tu mundo de privilegios». «No fue así»,
protestó Isabela, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Te amaba, Ramón, pero éramos tan jóvenes, tan diferentes. Tú atado a esta tierra y yo soñando con conquistar el mundo empresarial. Y lo lograste, observó él. La gran empresaria Isabela Valencia, cuya firma aparece en revistas de 1900 negocios. Mientras tanto, el padre de tu hijo seguía aquí, arando la tierra bajo el sol, ignorante de que tenía un hijo creciendo en la opulencia. Dolores regresó con una bandeja con 3 tazas de café humeante. Su rostro mostraba el impacto de la revelación, pero había en ella una entereza sorprendente. Se sentó junto a su esposo, colocando una mano sobre su rodilla, en un gesto de apoyo silencioso. ¿Por qué ahora?, preguntó Dolores directamente a Isabela. Después de tantos años, ¿por qué venir a revelar este secreto justo ahora? Isabela tomó un sorbo de café antes de responder. Porque ayer escuché a Alejandro hablar sobre un campesino terco que se negaba a vender su tierra, un hombre al que había humillado en su oficina. Cuando mencionó tu nombre, Ramón, supe que el destino había cruzado vuestros caminos de la manera más cruel posible. No podía permitir que mi hijo siguiera tratando así a su propio padre, aunque ninguno de los dos lo supiera. Ramón se levantó y caminó hasta la ventana, observando sus campos. El maíz luchaba por sobrevivir en Nosit, la tierra reseca, una batalla diaria que reflejaba su propia vida de esfuerzo constante. ¿Qué esperas que haga con esta información? Taz preguntó sin volverse. ¿Que vaya a su lujosa oficina y le diga, «Sorpresa, soy tu padre»? ¿Crees que aceptará al campesino ignorante como su padre cuando toda su vida ha creído ser el hijo de alguien más importante? No lo sé, admitió. Isabela, pero merece conocer la verdad, y tú mereces conocer a tu hijo. Lo he privado de eso durante demasiado tiempo por mi propio egoísmo y miedo. Dolores, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y qué pasará con el proyecto del complejo turístico? Si Alejandro descubre que esta es la tierra de su padre, ¿crees que cambiará de opinión sobre querer comprarla? Isabela suspiró. No lo sé. Mi hijo es complicado. El dinero y el estatus social se han convertido en algo demasiado importante para él. Le he dado todo materialmente, pero me temo que he fallado en enseñarle valores más profundos. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era Eduardo nuevamente, con noticias aún más sorprendentes. Los análisis complementarios habían revelado que la veta de plata no solo era rica, sino que contenía también una concentración inusual de otros minerales valiosos. El valor estimado se había duplicado, convirtiendo potencialmente a Ramón en uno de los hombres más ricos del estado si decidía explotarla. Cuando colgó, Ramón tenía una mirada diferente. Años de trabajo duro y sacrificios habían moldeado su carácter, enseñándole paciencia y sabiduría. Ahora, esas cualidades brillaban en sus ojos, mientras tomaba una decisión. No le diré quién soy todavía, declaró finalmente. Primero necesito conocerlo, entender qué tipo de hombre es mi hijo. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Isabela desconcertada. Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Ramón. Con la ayuda de Eduardo, me presentaré en el banco como un inversionista interesado en proyectos locales. Veamos cómo trata Alejandro Montero a un hombre que cree importante. Dolores lo miró con preocupación. ¿Estás seguro de esto, Ramón? Estás jugando con fuego. Tal vez, admitió él, pero necesito saber si mi hijo es realmente el hombre arrogante que me humilló, o si hay algo más en él. Algo que valga la pena salvar. Isabela asintió lentamente, comprendiendo su razonamiento. Te ayudaré en lo que pueda, pero sin revelarle nada a Alejandro hasta que tú lo decidas. Una cosa más, añadió Ramón con voz firme. Cuando llegue el momento adecuado, serás tú quien le diga la verdad. Es tu responsabilidad, Isabela. Has cargado con este secreto durante 25 años. Debes ser tú quien finalmente lo revele. Mientras Isabela se marchaba, prometiendo volver al día siguiente para afinar los detalles del plan, Ramón y Dolores quedaron solos en la sala, procesando el giro inesperado que había dado sus vidas. ¿Estás bien?,
preguntó Dolores abrazando a su esposo por la espalda. Ramón se volvió hacia ella, sus ojos húmedos pero decididos. Tengo un hijo, Dolores, un hijo que no conozco, que me despreció sin saber quién soy. No sé si pueda perdonar a Isabela por ocultármelo, pero sé que necesito conocer a Alejandro. Necesito saber si hay algo de mí en él, algo que valga la pena. Dolores asintió, apoyando su cabeza en el pecho de su esposo. Lo haremos juntos, como siempre. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, pintando el cielo de San Miguel de Allende con tonos dorados y rojizos. Era el final de un día que había cambiado para siempre el destino de los Galván, pero también el comienzo de una historia que apenas empezaba a revelarse. Una semana después, el Banco Agrícola Nacional de San Miguel bullía de actividad, mientras los empleados se preparaban nerviosamente para la visita de un importante inversionista. Alejandro Montero, impecablemente vestido, daba instrucciones precisas a su personal, insistiendo en que todo debía ser perfecto. Este señor, Silvestre, maneja un portafolio millonario, explicaba a sus subordinados. Si logramos que invierta en nuestros proyectos, especialmente en el complejo turístico, nuestras comisiones se dispararán. Lo que Alejandro ignoraba era que don Ricardo Silvestre, el supuesto magnate que esperaba, no era otro que Ramón Galván, el campesino al que había humillado días atrás. Con la ayuda de Eduardo, Isabela y un sastre de Monterrey, Ramón se había transformado, vestido con un traje hecho a medida, zapatos italianos y un reloj que costaba más que todo lo que había ganado en el último año. Parecía otra persona. Dolores había observado la transformación con una mezcla de diversión y preocupación. «Pareces un extraño», había comentado mientras le ajustaba la corbata esa mañana. «Solo en el exterior», había respondido Ramón con una sonrisa. «Por dentro, sigo siendo el mismo campesino que conoces». Ahora, mientras su lujoso automóvil alquilado se detenía frente al banco, Ramón respiró profundamente, preparándose para interpretar el papel más importante de su vida. Eduardo, que le acompañaba como su asesor financiero, le dio una palmada de ánimo. «Recuerda, primo, no es solo dinero lo que está en juego aquí». Ramón asintió. «Lo sé, es mi hijo». Al entrar al banco, la diferencia en el trato fue inmediata y sorprendente. La misma recepcionista que días atrás apenas le había dirigido la mirada, ahora se deshacía en sonrisas y atenciones. En minutos, fue conducido al despacho de Alejandro, donde le esperaba un despliegue de café gourmet, pastelillos finos y agua mineral importada. «Don Ricardo», saludó Alejandro efusivamente, estrechando su mano con entusiasmo. «Es un honor tenerlo en nuestro humilde banco. La señora Valencia nos ha hablado maravillas de usted». Ramón estudió detenidamente el rostro de su hijo, buscando en sus facciones algo que le recordara a sí mismo. La forma de los ojos, quizás, o la curva de la barbilla. Era extraño y fascinante a la vez ver a este joven y pensar que llevaba su sangre. «El placer es mío», respondió con una voz deliberadamente modulada, muy diferente a su habitual tono campesino. «Isabela me comentó sobre sus proyectos. Parecen interesantes». Durante las siguientes 2 horas, Alejandro presentó detalladamente los planes para el complejo turístico. Habló de proyecciones financieras, retornos de minas, inversión y estrategias de marketing, mostrando una inteligencia aguda y un conocimiento profundo del negocio que impresionó genuinamente a Ramón. «Como puede ver, don Ricardo, es una oportunidad única», concluyó Alejandro. «El único obstáculo es un terreno clave que necesitamos adquirir. Su propietario es un campesino local bastante poco cooperativo». Ramón mantuvo su expresión neutra a pesar de la referencia despectiva hacia sí mismo. «¿Y por qué no quiere vender este hombre?». Alejandro hizo un gesto despectivo con la mano. «Sentimentalismos. Dice que la tierra perteneció a sus antepasados, que tiene valor emocional. Ya sabe cómo son estas personas del campo, ancladas en el pasado, incapaces de ver las oportunidades de progreso». Eduardo, notando la tensión en los hombros de su primo,
intervino hábilmente. Quizás este campesino tenga sus razones. A veces, don Ricardo, el valor de una propiedad no se mide solo en términos monetarios. Alejandro frunció el ceño ante lo que consideraba una intromisión. Con todo respeto, lo que este hombre necesita es que alguien le haga entrar en razón. Esa tierra improductiva en sus manos es un desperdicio. En las nuestras, generaría empleos y desarrollo para toda la región. Ramón sintió una punzada de decepción ante la actitud de su hijo, pero se mantuvo en su papel. «Me gustaría conocer a este hombre», dijo sorprendiendo a todos. «Tal vez pueda convencerlo yo mismo». Alejandro pareció desconcertado. «¿Usted, don Ricardo? No creo que valga la pena su tiempo. Es un simple campesino». «Insisto», respondió Ramón con firmeza. «En mi experiencia, todos merecen ser escuchados, independientemente de su posición social. A veces, las personas más sencillas tienen la sabiduría más profunda». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Alejandro parecía no saber cómo responder a una perspectiva tan diferente de la suya. Finalmente, con evidente reticencia, aceptó organizar una reunión. «Como usted desee, don Ricardo, aunque le advierto que será una pérdida de tiempo». Al salir del banco, Eduardo no pudo contener una sonrisa. «¿Qué estás tramando, primo? ¿Piensas reunirte contigo mismo?» Ramón miró pensativamente hacia las montañas que rodeaban San Miguel. «No exactamente. Pienso darle a mi hijo una lección sobre el valor de las personas, no de las apariencias». Esa noche, en la casa de los Galván, Ramón compartió sus impresiones con Dolores e Isabella, que había venido a cenar con ellos. «Es inteligente y capaz», admitió refiriéndose a Alejandro, «pero también arrogante y superficial. Juzga a las personas por lo que tienen, no por lo que son». Isabela bajó la mirada, avergonzada. «Me temo que es culpa mía. Lo crié en 1900, la abundancia, queriendo compensar la ausencia de un padre con cosas materiales». «La culpa es compartida», respondió Ramón con generosidad. «Tú por ocultarle la verdad, yo por no haber estado ahí. Pero aún no es tarde para intentar corregir el rumbo». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Dolores, preocupada por la expresión determinada de su esposo. Ramón sonrió enigmáticamente. «Le daré a nuestro hijo la oportunidad de redimirse, y para eso necesitaré la ayuda de ambas». Mientras explicaba su plan, el teléfono sonó nuevamente. Era Eduardo con la noticia que esperaban. Los documentos oficiales que certificaban el valor de la veta mineral en la propiedad de Ramón habían llegado. Oficialmente, el humilde campesino era ahora uno de los hombres más ricos de Guanajuato. La noticia, en lugar de entusiasmarlo, pareció entristecerlo. «El dinero no compra lo que realmente importa», murmuró mientras colgaba. «No compra el respeto, ni el carácter, ni el amor de un hijo». Isabela, observándolo, recordó por qué se había enamorado de él tantos años atrás. Bajo su apariencia rústica, Ramón Galván siempre había sido un hombre de principios y sabiduría. Un hombre cuyo valor Alejandro necesitaba desesperadamente conocer y comprender. La mañana prometía ser calurosa, cuando Alejandro Montero condujo su lujoso automóvil por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de los Galván. A su lado, en el asiento del copiloto, iba don Ricardo Silvestre, Ramón disfrazado, mientras Eduardo lo seguía en otro vehículo. El plan era simple pero arriesgado. Alejandro conocería a Ramón Galván sin saber que ya había estado reunido con él bajo otra identidad. Para mantener la farsa, Dolores había preparado todo cuidadosamente. Un primo de confianza se haría pasar por Ramón, mientras el verdadero Ramón seguiría interpretando al adinerado inversionista. «Noentiendo su interés en este asunto, don Ricardo», comentó Alejandro mientras sorteaba los baches del camino. «Este campesino es tan terco como una mula. He intentado razonar con él por todos los medios». Ramón esbozó una sonrisa enigmática. «A veces, joven amigo, las personas necesitan ser escuchadas, no persuadidas. Quizás su enfoque ha sido el equivocado». Alejandro le lanzó una mirada escéptica. «Con todo, te respeto, don Ricardo. Usted no conoce a esta gente como yo. Son primitivos en su pensamiento,
se aferran a tradiciones obsoletas en lugar de abrazar el progreso. ¿Y qué es el progreso para usted, Alejandro?, preguntó Ramón con genuina curiosidad. ¿Edificios altos? ¿Centros comerciales? ¿O es algo más profundo? La pregunta pareció descolocar al joven banquero, que guardó silencio por unos momentos. El progreso es desarrollo económico, respondió finalmente. Empleos, oportunidades, crecimiento, todo eso suena bien en teoría, concedió Ramón. Pero me pregunto si ha considerado qué significa esta tierra para su propietario. Para algunas personas, la conexión con la tierra de sus ancestros es tan vital como el aire que respiran. Alejandro resopló con desdén. Sentimentalismos que no pagan facturas. Le ofrecí una cantidad generosa por su terreno, suficiente para que viva cómodamente el resto de su vida. ¿Y si no es dinero lo que busca?, insistió Ramón. ¿Y si valora algo que no puede comprarse? Antes de que Alejandro pudiera responder, llegaron a la casa de los Galván. Dolores salió a recibirlos, vestida con su mejor ropa pero manteniendo la sencillez que la caracterizaba. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Ramón en un mensaje silencioso de complicidad. «Buenos días. Señores», saludó con dignidad. «Mi esposo los espera dentro». En la sala, sentado en el viejo sillón familiar, estaba Miguel, el primo de Ramón, vestido con ropa de trabajo y con el mismo sombrero desgastado que Ramón solía usar. Había sido brevemente instruido sobre cómo comportarse para mantener la farsa durante esta crucial reunión. «Señor Galván», saludó Alejandro con un tono condescendiente que hizo que Ramón tuviera que contenerse para no reaccionar. «Le presento a don Ricardo Silvestre, un importante inversionista interesado en nuestro proyecto». Miguel, como Ramón, apenas asintió, interpretando perfectamente el papel del campesino desconfiado. «Otro que viene a convencerme de vender mi tierra, ya le dije que no está en venta». «Entiendo su posición», intervino el verdadero Ramón con voz suave. «Y la respeto, pero me gustaría conocer más sobre su conexión con esta propiedad, si me lo permite». Durante la siguiente hora, Miguel relató historias sobre la tierra, historias reales que Ramón le había contado, mientras el verdadero Ramón observaba las reacciones de su hijo. Alejandro mostraba una impaciencia cada vez mayor, interrumpiendo frecuentemente con argumentos sobre el valor económico del proyecto y lo irracional de rechazar una oferta tan generosa. Finalmente, tras una explicación particularmente emotiva sobre cómo la tierra había alimentado a generaciones de la familia, Alejandro explotó. «Esto es absurdo», exclamó poniéndose de pie. «Don Ricardo, le advertí que sería una pérdida de tiempo. Este hombre vive en el pasado, incapaz de ver la realidad económica. Gente como él es la razón por la que México sigue siendo un país subdesarrollado». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Dolores, que servía café, casi deja caer la bandeja ante la explosión de ira. Miguel, como Ramón, mantuvo admirablemente su compostura, aunque sus ojos revelaban su indignación. El verdadero Ramón se levantó lentamente, su expresión serena pero firme. «Creo que ya he visto suficiente, Alejandro, y debo decir que estoy profundamente decepcionado». Alejandro lo miró sorprendido. «¿Decepcionado? ¿De qué?» «De su falta de respeto hacia este hombre y lo que representa, de su incapacidad para ver más allá de los números en una hoja de cálculo, de su arrogancia al presumir que su visión del progreso es la única válida». El joven banquero palideció ante la reprimenda. «Don Ricardo, yo solo intento hacer mi trabajo. Este proyecto beneficiará a toda la región. ¿A costa de destruir el patrimonio cultural y emocional de las familias que han vivido aquí por generaciones?», cuestionó Ramón. «Eso no es progreso, Alejandro, es ambición disfrazada de desarrollo». Un silencio incómodo llenó la habitación. Eduardo, que había permanecido callado, intercambió una mirada significativa con Dolores. El plan estaba funcionando. Alejandro estaba siendo confrontado con valores que claramente le resultaban ajenos o que había olvidado. «Le propongo algo», continuó Ramón dirigiéndose a Miguel. «¿Qué necesitaría usted para mejorar su producción sin tener que vender
¿Su tierra? Miguel, siguiendo el guión improvisado, mencionó un sistema de riego moderno y algunas mejoras en equipamiento agrícola. Perfecto, asintió Ramón. Estoy dispuesto a financiar esas mejoras como una inversión. Usted mantiene su tierra y la hace más productiva, generando empleos locales. Y cuando la veta de plata en su propiedad comience a explotarse, todos ganamos. Alejandro se quedó boquiabierto. ¿Veta de plata? ¿De qué está hablando? Ramón sonrió, disfrutando secretamente del momento. Oh, ¿no lo sabía? El señor Galván ha descubierto una veta de plata en su propiedad que vale muchas veces más que lo que ustedes ofrecen por la tierra. Mi empresa está interesada en una asociación para su explotación sostenible, respetando su deseo de conservar la propiedad familiar. La expresión de Alejandro era un poema. Shock, incredulidad y finalmente una comprensión horrorizada de su error de cálculo. Había menospreciado al campesino, asumiendo su ignorancia, cuando en realidad estaba sentado sobre una fortuna que ahora perdería la oportunidad de gestionar. Pero, eso es, ¿por qué no me lo dijo?, balbuceó dirigiéndose a Miguel. Miguel, como Ramón, se encogió de hombros. Usted nunca preguntó. Estaba demasiado ocupado hablando para escuchar. Las palabras, aunque dichas por Miguel, resonaron profundamente en el verdadero Ramón. Así era exactamente cómo se había sentido en la oficina de Alejandro días atrás. Invisible, irrelevante, juzgado por apariencias antes de tener la oportunidad de hablar. Mientras se marchaban, Alejandro permanecía en silencio, visiblemente afectado por el giro de los acontecimientos. No solo había perdido una oportunidad de negocio, sino que había sido expuesto como superficial y arrogante frente a un importante inversionista. En el automóvil, Ramón observaba pensativamente el paisaje. ¿Había logrado algo con esta elaborada farsa? ¿Había alguna esperanza de que su hijo pudiera cambiar, de que hubiera algo más en él que ambición y prejuicios? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora al menos había plantado una semilla. Y como buen campesino, Ramón sabía que algunas semillas tardan en germinar, pero con paciencia y cuidado pueden dar los frutos más sorprendentes. 2 días después de la confrontación en la casa de los Galván, Alejandro Montero se encontraba en su despacho, sumido en pensamientos sombríos. El proyecto del complejo turístico, que debía ser su gran triunfo profesional, se desmoronaba ante sus ojos. Don Ricardo Silvestre no solo había retirado su interés en invertir, sino que además había expresado su decepción por la actitud del banco hacia los agricultores locales en un correo electrónico que había llegado hasta la dirección general. Su teléfono sonó, sacándolo de sus cavilaciones. Era su madre, Isabela Valencia. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo ella con un tono que no admitía réplica. «Te espero para cenar esta noche en casa. Es importante». Antes de que pudiera preguntar de qué se trataba, Isabela había colgado. Alejandro suspiró, preparándose mentalmente para lo que seguramente sería una reprimenda por su fracaso con el inversionista. Su madre, aunque cariñosa, siempre había sido exigente en los negocios, esperando de él la misma brillantez y ética de trabajo que la habían llevado a ella a la cima. Esa noche, mientras conducía hacia la mansión familiar, Alejandro repasaba mentalmente excusas y explicaciones. Sin embargo, al llegar, se sorprendió al encontrar no solo a su madre esperándolo, sino también a don Ricardo Silvestre. «Buenas noches, Alejandro», saludó el hombre con una serenidad que resultaba inquietante dadas las circunstancias. «Tu madre y yo tenemos algo importante que discutir contigo». La cena transcurrió en un ambiente de tensión contenida. Isabela apenas tocó su comida, mientras que don Ricardo parecía extrañamente cómodo, como si estuviera familiarizado con la casa. Finalmente, tras servirse el café, Isabela tomó la palabra. «Hijo, hay algo que debes saber», comenzó con voz temblorosa. «Algo que debí contarte hace mucho tiempo». Alejandro miró alternativamente a su madre y al inversionista confundido. «¿De qué se trata? ¿Está relacionado con el proyecto fallido?» «Es mucho más personal que eso», respondió Isabela. «Se trata de tu padre». «¿Mi padre?», repitió Alejandro aún más desconcertado.
¿Qué tiene que ver él con todo esto? Isabela respiró profundamente antes de continuar. Te he contado toda mi vida que tu padre fue un estudiante universitario que murió en un accidente antes de que nacieras. Eso no es completamente cierto. El joven banquero se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir? Tu padre no murió, Alejandro, y no era un estudiante universitario. Es un campesino de San Miguel de Allende. Las palabras cayeron como una losa sobre Alejandro. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Un campesino. ¿Me estás diciendo que mi padre es un simple agricultor? ¿Por qué me mentiste todos estos años? Por vergüenza, por miedo, por orgullo, admitió Isabela con lágrimas en los ojos. Venía de una familia adinerada, con expectativas. Cuando me enamoré de él, era joven y rebelde, pero cuando quedé embarazada, me asusté. Temí que no podríamos ofrecerte la vida que merecías, que él renunciaría a sus sueños por nosotros. Tomé la decisión egoísta de alejarte de él. Alejandro se levantó bruscamente, su rostro contorsionado por la rabia y la confusión. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Después de 30 años de mentiras. Fue entonces cuando don Ricardo se puso de pie también. Con movimientos lentos y deliberados, se quitó las gafas de diseñador y el reloj de lujo. Su postura cambió sutilmente, abandonando el aire sofisticado que había mantenido en sus encuentros anteriores. Porque ya nos conocemos, Alejandro, dijo con su verdadera voz, la voz de Ramón Galván. Nos conocimos hace 2 semanas en tu oficina, cuando me negaste un préstamo y me humillaste por ser un simple campesino. El color abandonó el rostro de Alejandro, mientras la comprensión lo golpeaba como un puñetazo físico. ¿Usted? El campesino Galván. Es mi padre. Ramón asintió solemnemente. Tu madre me buscó después de que hablaste sobre mí en una cena. El destino quiso que, sin saberlo, humillaras a tu propio padre. Alejandro se dejó caer pesadamente en su silla, abrumado por la revelación. Todo su mundo, su identidad, la historia familiar que creía conocer, todo se desmoronaba ante sus ojos. La farsa de don Ricardo, la reunión en mi casa, todo fue planeado para... ¿qué? ¿Humillarme? ¿Vengarse? Para mostrarte quién eres realmente, respondió Ramón con serenidad. Para darte la oportunidad de ver más allá de las apariencias, algo en lo que has fallado consistentemente según he podido observar. Alejandro sacudió la cabeza incrédulo. No puedo creer esto. Es demasiado. Sé que es difícil de asimilar, intervino Isabela, pero Ramón merece la oportunidad de conocerte y tú mereces conocer tu verdadero origen. ¿Mi verdadero origen?, repitió Alejandro con amargura. ¿Te refieres a que soy hijo de un campesino analfabeto en lugar del brillante estudiante universitario que me hiciste creer que era mi padre? Ramón encajó el insulto sin inmutarse. No soy analfabeto, hijo. No tengo estudios universitarios, es cierto, pero he leído más libros de los que imaginas a la luz de las velas después de jornadas agotadoras en el campo. La educación formal y la sabiduría no siempre van de la mano. Las palabras, dichas con sencillez pero con profunda dignidad, cayeron como semillas en el terreno turbulento del corazón de Alejandro. Por primera vez, miró realmente al hombre frente a él, más allá del traje prestado o la ropa de trabajo. Vio los ojos, sus propios ojos, se dio cuenta con un sobresalto, y las manos curtidas por el trabajo duro, tan diferentes a las suyas, suaves y cuidadas. ¿Por qué debería creerles?, preguntó finalmente. ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de elaborada estafa? Isabela abrió su bolso y extrajo un viejo sobre. De él sacó una fotografía descolorida que mostraba a una versión joven de ella misma junto a un apuesto, joven que era indudablemente Ramón Galván. Tu abuela tomó esta foto el verano que nos conocimos, explicó ella. Fue el verano más feliz de mi vida. Nos enamoramos perdidamente, pero veníamos de mundos diferentes. Cuando supe que estaba embarazada, entré en pánico. Mi familia amenazó con desheredarme si seguía con él.
y tomé la decisión equivocada. Alejandro estudió la fotografía en silencio. Allí estaban, jóvenes y enamorados, su madre y este hombre al que había despreciado sin conocer. Podía ver claramente el parecido entre él y Ramón, la forma, de la mandíbula, la altura, ciertos gestos que ahora reconocía como propios. «Si eres mi padre, ¿por qué no me buscaste?», preguntó finalmente, su voz traicionando una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. «No sabía de tu existencia», respondió Ramón con honestidad. «Isabela desapareció de mi vida sin explicación. Me casé años después con Dolores, formamos una familia y seguí con mi vida, aunque nunca la olvidé completamente. No fue hasta hace unos días que supe que tenía un hijo que, irónicamente, me había juzgado sin conocerme, exactamente como tú acusas a tu madre de haberte ocultado la verdad». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas y verdades dolorosas. Alejandro miraba alternativamente la fotografía, a su madre, y al hombre que afirmaba ser su padre biológico. Su mundo perfectamente ordenado se había trastocado en cuestión de minutos. «Necesito tiempo», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Esto es demasiado para procesarlo de una vez». Ramón asintió comprensivamente. «Tómate el tiempo que necesites. He esperado 30 años para conocerte. Puedo esperar un poco más». Antes de que Alejandro pudiera marcharse, Ramón añadió: «Solo una cosa más. La veta de plata en mi terreno es real. Los documentos que te mostraré lo prueban. Pero más valiosa que cualquier mineral es la tierra misma y lo que representa. Algún día quizás puedas entenderlo». Mientras Alejandro salía de la mansión, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Toda su vida, su identidad, había estado construida sobre una mentira. El hombre al que había despreciado, por su condición humilde, resultaba ser su propio padre. Y ahora, ese mismo hombre resultaba ser potencialmente más rico que él. La ironía era demasiado cruel, demasiado perfecta. Como si el destino hubiera orquestado meticulosamente esta lección sobre humildad y prejuicios, una lección que estaba apenas comenzando a aprender. Los días siguientes fueron un periodo de intensa reflexión para Alejandro Montero. Habituado a tomar decisiones rápidas y seguros en el ámbito financiero, se encontraba ahora paralizado ante la magnitud de la revelación personal que había sacudido los cimientos de su identidad. En su lujoso apartamento, rodeado de comodidades, materiales que siempre había dado por sentadas, revisaba una y otra vez las pruebas que su madre le había proporcionado. Fotografías antiguas, cartas e incluso un análisis de ADN preliminar que Isabela había organizado discretamente, anticipando su escepticismo. No había duda. Ramón Galván, el campesino al que había humillado, era efectivamente su padre biológico. El hombre, al que había considerado ignorante y obsoleto, compartía su sangre, sus genes, parte de lo que él era. Una tarde, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, tomó una decisión. Necesitaba conocer mejor a este hombre, entender de dónde venía él mismo. Con manos temblorosas, algo inusual en él, marcó el número que Ramón le había dejado. Al día siguiente, vestido con ropa casual en lugar de su habitual traje ejecutivo, Alejandro condujo nuevamente hasta la propiedad de los Galván. Esta vez, sin embargo, iba solo y sin pretensiones. Ramón lo esperaba en el portal, como si hubiera estado vigilando el camino. A su lado estaba Dolores, quien había insistido en estar presente para este importante encuentro. La mujer observaba con curiosidad no disimulada al joven, que era hijo de su esposo, buscando en sus facciones el reflejo del hombre que amaba. «Bienvenido», dijo Ramón simplemente, sin efusividades ni dramatismos. Alejandro asintió, incómodo, pero determinado. «Gracias por recibirme». «Esta es Dolores, mi esposa», presentó Ramón. «Ha sido mi compañera durante 40 años». Dolores le tendió la mano con una sonrisa cálida, sorprendiendo a Alejandro con la fortaleza de su apretón. «Así que tú eres el muchacho de Isabela. Tienes los ojos de Ramón». La observación, tan directa y personal,
desarmó momentáneamente a Alejandro. Nunca había pensado en sus rasgos como heredados de nadie específico. En su mente, simplemente era quien era. «Me gustaría mostrarte algo», dijo Ramón, conduciendo a Alejandro hacia los campos. Mientras caminaban, le explicaba el funcionamiento de la finca, los retos que enfrentaban los agricultores, las técnicas que habían desarrollado durante generaciones para cultivar en ese terreno particular. Para sorpresa de Alejandro, Ramón hablaba con una elocuencia sencilla pero profunda, revelando un conocimiento especializado que cualquier académico envidiaría. No era la sabiduría de los libros o las universidades, sino la experiencia acumulada y transmitida, perfeccionada por la observación y la práctica. Llegaron finalmente a un pequeño promontorio desde donde se dominaba toda la propiedad. El sol comenzaba a descender, bañando los campos con una luz dorada que transformaba el paisaje en algo casi mítico. «Mira bien», dijo Ramón extendiendo su brazo hacia el horizonte. «Todo lo que ves hasta aquellas colinas ha pertenecido a nuestra familia por 5 generaciones. No es solo tierra, Alejandro, es historia, es identidad. Cada árbol, cada piedra, cuenta una historia de nuestra gente». Alejandro guardó silencio, intentando ver el paisaje a través de los ojos de este hombre que era su padre. Por primera vez percibió algo más que un activo inmobiliario con potencial turístico. Vio un legado vivo, palpitante. «¿Y la veta de plata?», preguntó finalmente. «¿Es real?». Ramón sonrió. «Tan real como tú y yo. Ven, te la mostraré». Lo condujo hasta una zona rocosa en la parte posterior de la propiedad. Allí, parcialmente oculta por la vegetación, se encontraba la entrada a una pequeña cueva natural. Ramón extrajo una linterna de su bolsillo y guió a Alejandro al interior. «La descubrí hace 15 años buscando una cabra extraviada», explicó mientras iluminaba las paredes de la cueva, donde vetas plateadas reflejaban la luz de manera espectacular. Según los geólogos que Eduardo trajo, es una de las vetas más ricas de la región. Podría convertirme en millonario si quisiera explotarla. «¿Y por qué no lo has hecho?», preguntó Alejandro, genuinamente desconcertado. Ramón se tomó un momento antes de responder. «Porque algunas cosas son más importantes que el dinero. Esta tierra me ha dado todo lo que soy. No quería convertirla en una mina a cielo abierto, destruir lo que mis ancestros construyeron. Preferí vivir modestamente, pero en paz con mi conciencia». La misma respuesta golpeó a Alejandro con la fuerza de una epifanía. Toda su vida profesional había girado en torno a la acumulación de riqueza, al estatus, a las apariencias. Y aquí estaba este hombre, su padre biológico, que había elegido deliberadamente no explotar una fortuna por principios que él apenas comenzaba a comprender. De regreso en la casa, mientras compartían una comida sencilla pero deliciosa preparada por Dolores, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. Ramón le contó sobre su juventud, cómo había conocido a Isabela durante un verano cuando ella visitaba a unos parientes en San Miguel, el apasionado romance que habían vivido y la dolorosa desaparición de ella sin explicación. «Nunca supe qué esperaba. Un hijo mío», concluyó Ramón con una mezcla de tristeza y resignación. «De haberlo sabido, habría movido cielo y tierra para ser parte de tu vida, Alejandro». Algo se quebró dentro del joven banquero al escuchar estas palabras. Una barrera emocional que ni siquiera sabía que existía. Toda su vida había crecido con la imagen de un padre muerto, un fantasma idealizado al que nunca podría conocer. Descubrir que ese padre había estado vivo todo ese tiempo, que habría querido estar presente en su vida, despertaba sentimientos que no sabía manejar. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó finalmente con voz tensa. «¿No estás enojado con mi madre, conmigo por cómo te traté?». Ramón suspiró profundamente. «El enojo es un lujo que no podemos permitirnos a cierta edad, hijo. ¿Estuve dolido cuando Isabela desapareció? Por supuesto. ¿Me sentí humillado cuando me menospreciaste en tu oficina? Sí, pero guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera.
solo te destruye a ti mismo. Dolores, que había permanecido mayormente en silencio, intervino entonces. Tu padre es el hombre más sabio y generoso que conozco, Alejandro. Cuando descubrió quién eras, su mayor preocupación no era vengarse, sino conocerte, entender qué tipo de hombre es su hijo. Las palabras de Dolores, dichas con una sinceridad abrumadora, tocaron una fibra sensible en Alejandro. Por primera vez se preguntó qué tipo de hombre era realmente. ¿Era solo el ejecutivo ambicioso que juzgaba a las personas por su cuenta bancaria? ¿O había algo más en él, algo heredado quizás de este hombre de principios inquebrantables que resultaba ser su padre? Al despedirse esa noche, Alejandro sentía que algo fundamental había cambiado en su interior. No podía nombrar exactamente qué era, pero sabía que ya no vería el mundo de la misma manera. ¿Puedo volver?, preguntó con una vulnerabilidad que sorprendió tanto a Ramón como a sí mismo. Esta es tu casa también, respondió Ramón simplemente. Siempre serás bienvenido aquí. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Alejandro pensaba en las ironías de la vida. Había pasado años construyendo una carrera basada en las apariencias y los valores materiales, solo para descubrir que su verdadero origen estaba enraizado en la autenticidad y los principios. La pregunta que ahora resonaba en su mente era si tendría el valor de abrazar esa herencia, de reconectar con la parte de sí mismo que había permanecido dormida durante tanto tiempo. En la quietud de su lujoso automóvil, rodeado de comodidades materiales, Alejandro Montero, hijo de Ramón Galván, comenzaba el viaje más importante de su vida, el camino de regreso a sus raíces, a su verdadera identidad. Un mes había transcurrido desde que Alejandro descubriera la verdad sobre su origen. Durante ese tiempo, había visitado regularmente la finca de los Galván, estableciendo gradualmente una relación con Ramón. Cada visita revelaba nuevas facetas de este hombre al que estaba aprendiendo a conocer y, sorprendentemente, a respetar. Esta mañana de domingo, mientras ayudaba a Ramón a reparar una cerca, actividad que jamás habría imaginado realizar con sus manos acostumbradas a teclados y documentos, Alejandro reflexionaba sobre los cambios en su perspectiva. ¿En qué piensas?, preguntó Ramón, notando la expresión absorta de su hijo mientras martillaba un poste. En cómo ha cambiado todo, respondió Alejandro sinceramente. Hace un mes, mi mayor preocupación era impresionar a los directivos del banco con el 200 proyecto del complejo turístico. Ahora aquí estoy, clavando postes bajo el sol y sintiendo satisfacción por ello. Ramón sonrió, reconociendo en esas palabras el inicio de una transformación. El trabajo físico conecta al hombre con lo esencial. Hay una honestidad en el sudor que no se encuentra en los números de una planilla. Alejandro asintió pensativamente. El proyecto está cancelado, por cierto, comentó tras una pausa. Después de todo lo ocurrido, hablé con los inversionistas. Les expliqué que la tierra no estaba disponible y que, personalmente, ya no creía en el enfoque que estábamos tomando. ¿Y cómo reaccionaron?, preguntó Ramón, aunque podía imaginarlo. Mi jefe está furioso. Probablemente perderé mi bono anual, quizás incluso mi puesto, respondió Alejandro con una calma que le sorprendía a él mismo. Lo extraño es que no me importa tanto como habría esperado. Terminaron de reparar la cerca en un silencio cómplice, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al regresar a la casa, encontraron a Dolores e Isabela preparando juntas la comida, una escena que semanas antes habría parecido imposible. Las dos mujeres habían establecido una tregua cautelosa que gradualmente evolucionaba hacia algo parecido a la amistad. Isabela, despojada de su habitual sofisticación urbana, parecía más relajada, más auténtica en la sencilla cocina rural. Justo a tiempo para probar mi mole, anunció Dolores con orgullo. Es la receta de mi abuela, transmitida por generaciones. Durante la comida, la conversación fluyó naturalmente, como si esta extraña familia reconstruida hubiera encontrado finalmente su ritmo.
Fue entonces cuando Ramón tocó un tema que había estado posponiendo. He estado pensando en la veta de plata, dijo casualmente mientras servía más agua de Jamaica. Creo que es hora de tomar una decisión al respecto. Todos los ojos se fijaron en él con evidente curiosidad. Eduardo me presentó una propuesta interesante, continuó. Una explotación limitada y sostenible, usando métodos que minimizarían el impacto ambiental. Podríamos extraer lo suficiente para mejorar nuestras vidas sin destruir la tierra. ¿Qué piensas hacer con el dinero?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Ramón intercambió una mirada con Dolores antes de responder. Primero, asegurar el futuro de nuestra comunidad. La sequía ha afectado a muchos vecinos tanto como a nosotros. Quiero establecer un fondo para sistemas de riego modernos y semillas resistentes. Es generoso, comentó Isabela, visiblemente impresionada. Es lo correcto, respondió Ramón simplemente. Esta tierra nos ha dado todo. Es justo que devolvamos algo a quienes la trabajan con el mismo amor. Alejandro observaba a su padre con una admiración creciente. Cada día descubría nuevas dimensiones en este hombre que redefinía su comprensión del éxito y la riqueza. Me gustaría ayudar, dijo impulsivamente. Tengo conocimientos financieros que podrían ser útiles para estructurar ese fondo, asegurarnos de que sea sostenible a largo plazo. La sonrisa de Ramón iluminó su rostro curtido por el sol. Me encantaría eso, hijo. La palabra hijo, pronunciada con tanta naturalidad, tocó algo profundo en Alejandro. Era como si toda su vida hubiera estado esperando escucharla de los labios de este hombre. Tras la comida, Isabela pidió hablar con Alejandro en privado. Caminaron hasta un viejo nogal que proporcionaba una sombra generosa y se sentaron en un banco rústico. Te he observado estas últimas semanas, comenzó ella. Estás cambiando, Alejandro. Hay una paz en ti que nunca había visto antes. Me siento diferente, admitió él, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona y solo ahora estuviera descubriendo quién soy realmente. Isabela asintió, sus ojos humedeciéndose. Lamento profundamente haberte privado de conocer a tu padre durante todos estos años. Fue el error más grande de mi vida, uno que nunca podré reparar completamente. ¿Por qué lo hiciste realmente, mamá?, preguntó Alejandro, una pregunta que había estado ardiendo en su interior desde la revelación. ¿Fue vergüenza? ¿Miedo? ¿Ambición? Isabela consideró cuidadosamente su respuesta. Un poco de todo, supongo. Tenía 20 años. Estaba embarazada y aterrorizada. Mi familia amenazaba con desheredarme si seguía con el campesino, como lo llamaban despectivamente. Pensé que estaba haciendo lo correcto para ti, dándote oportunidades que creía que no tendrías en este entorno. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el paisaje que se extendía ante ellos. Lo irónico es que aquí, en esta supuesta pobreza que tanto temía, hay una riqueza que nosotros nunca tuvimos con todo nuestro dinero. Una autenticidad, una conexión con lo esencial. Lo sé, asintió Alejandro. Lo estoy descubriendo. Cada día he tomado una decisión, continuó Isabela con determinación renovada. Voy a reorientar mis empresas. Menos proyectos que busquen ganancias rápidas a costa del medio ambiente y las comunidades locales. Más iniciativas sostenibles que generen valor real. Alejandro la miró con sorpresa. No era el único que estaba cambiando, aparentemente. ¿Y qué hay de ti?, preguntó ella. ¿Seguirás en el banco después de todo esto? La pregunta cristalizó algo que había estado formándose en la mente de Alejandro durante semanas. No, respondió con una certeza que lo sorprendió a él mismo. He estado pensando en establecer una consultoría financiera especializada en pequeños agricultores y empresas rurales. Hay tanto potencial aquí que el sistema bancario tradicional simplemente ignora o no entiende. Isabela sonrió, genuinamente orgullosa de la transformación de su hijo. Ramón estaría encantado de escuchar eso. Hay algo más, añadió Alejandro tras una pausa. He estado investigando. ¿Recuerdas al campesino que atendí la semana antes de conocer mi verdadero origen?
¿El que rechacé con la misma arrogancia con que traté a Ramón? Isabela negó, con la cabeza, sin recordar el caso específico. Lo busqué. Se llama Manuel Ortega. Su situación no es muy diferente a la que enfrentaba Ramón. Voy a ayudarlo personalmente, usar mis contactos para conseguirle el financiamiento que necesita. Alejandro hizo una pausa, reflexionando. Es lo mínimo que puedo hacer para comenzar a reparar el daño causado por mi arrogancia. Mientras regresaban a la casa, donde Ramón y Dolores conversaban animadamente en el portal, Alejandro sintió una claridad y propósito que había estado ausente en su vida hasta entonces. La ironía del destino no se le escapaba. Había despreciado sus raíces campesinas toda su vida, solo para descubrir que en ellas encontraría finalmente su verdadera identidad y misión. En la distancia, nubes de lluvia comenzaban a formarse sobre las montañas, prometiendo el fin de la sequía que había afligido la región. Era como si la naturaleza misma celebrara la reconciliación de esta familia fragmentada, el reencuentro de un padre y un hijo separados por décadas de secretos y prejuicios. Ramón levantó la vista al cielo, reconociendo los signos de la lluvia inminente. «Parece que finalmente lloverá», comentó mientras Alejandro e Isabela se unían a ellos en el portal. «Un nuevo comienzo», respondió Alejandro, comprendiendo que se refería a mucho más que el clima. Los cuatro permanecieron en silencio, contemplando el horizonte, donde los primeros relámpagos anunciaban la tormenta benéfica. Una familia improbable, reunida por las vueltas del destino, enfrentando juntos un futuro que ahora parecía más brillante que nunca. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer cuando Alejandro se despidió de los Galván esa tarde. En el Simanasentas, camino de regreso a San Miguel, mientras conducía bajo la creciente tormenta, su mente procesaba todo lo ocurrido en las últimas semanas. Como banquero, estaba acostumbrado a analizar situaciones complejas, pero ningún balance financiero le había presentado un desafío como este reordenamiento total de su vida y valores. Al día siguiente, en el Banco Agrícola Nacional, Alejandro solicitó una reunión con el director general. La noticia de que el proyecto del complejo turístico había sido cancelado ya se había difundido, y los rumores sobre su futuro en la institución circulaban como moneda corriente entre sus colegas. «Montero», saludó fríamente el director cuando entró a su oficina. «Supongo que vienes a explicar cómo perdiste un proyecto de 100 millones de pesos y a nuestro principal inversionista». Alejandro asintió, manteniendo una compostura que sorprendió al director. Un mes atrás, habría estado desesperado por salvar su posición, dispuesto a cualquier compromiso. Ahora una extraña calma lo envolvía. «En realidad vengo a presentar mi renuncia», respondió colocando un sobre en el escritorio, «y a proponer una alternativa al proyecto que beneficiaría tanto al banco como a la comunidad local». Durante la siguiente hora, Alejandro expuso un plan detallado para un programa de microcréditos dirigido a pequeños agricultores de la región, respaldado por un fondo de inversión que él mismo ayudaría a establecer con recursos de la familia Galván y otros inversionistas interesados en proyectos sostenibles. «Los campesinos que este banco ha estado ignorando y menospreciando tienen un potencial económico enorme», explicó con la pasión de quien ha experimentado una revelación. «Con el apoyo adecuado, pueden modernizar sus operaciones, aumentar su productividad y convertirse en clientes rentables a largo plazo. Es un modelo ganar-ganar que he visto funcionar en otras regiones». El director lo escuchaba con escepticismo, pero también con una creciente curiosidad. Alejandro Montero siempre había sido uno de sus ejecutivos más brillantes, aunque demasiado centrado en proyectos de alto perfil y rápido retorno. Este nuevo enfoque, más pausado pero potencialmente más sostenible, mostraba una madurez inesperada. «¿Qué te ha hecho cambiar tan radicalmente de perspectiva?», preguntó finalmente el director. Alejandro sonrió enigmáticamente. «Digamos que he tenido la oportunidad de ver el mundo desde el otro lado del escritorio, y lo que vi me cambió profundamente». Esa tarde, Alejandro limpió su oficina y se despidió del banco donde había trabajado durante los últimos 8 años.
Algunos colegas lo miraban con lástima, asumiendo que su carrera había terminado. Otros, más perceptivos, notaban algo diferente en él, una serenidad y propósito que contradecía la imagen del ejecutivo caído en desgracia. A pesar de la incertidumbre que conllevaba su decisión, Alejandro se sentía sorprendentemente libre mientras conducía hacia la propiedad de los Galván. La lluvia había dado paso a un atardecer espectacular, con el cielo teñido de tonos anaranjados y púrpuras que parecían celebrar su liberación. Encontró a Ramón en los campos, inspeccionando los efectos beneficiosos de la lluvia en los cultivos. El rostro del campesino se iluminó al ver a su hijo acercarse con pasos decididos. «No esperaba verte hoy», comentó Ramón con agradable sorpresa. «Quería darte las noticias personalmente», respondió Alejandro. «He renunciado al banco». Ramón lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás seguro de esa decisión?» «Completamente», afirmó Alejandro. «He estado viviendo una vida que no me pertenecía, persiguiendo metas que otros definieron para mí. Es hora de encontrar mi propio camino, uno que honre todas las partes de quien soy realmente». Ramón asintió comprensivamente mientras caminaban juntos entre los surcos revitalizados por la lluvia. Aquí y allá, pequeños brotes verdes emergían de la tierra húmeda, promesas de vida renovada. «No abandonaré mis conocimientos financieros», continuó Alejandro, «pero los utilizaré de manera diferente. Estoy estableciendo una consultoría especializada en desarrollo rural sostenible, empezando por ayudar a pequeños agricultores como tú a obtener financiamiento justo». «Me parece una idea excelente», aprobó Ramón. «Este país necesita más personas que entiendan tanto el valor de la tierra como los números en una hoja de cálculo». Llegaron a la cima de una pequeña colina desde donde se divisaba toda la propiedad, ahora refrescada y rejuvenecida por la lluvia tan esperada. El sol poniente arrancaba destellos del suelo húmedo, transformando los charcos en espejos que reflejaban el cielo. «Hay algo más que quería preguntarte», dijo Alejandro, su voz traicionando cierto nerviosismo. «He estado pensando en comprar esa pequeña casa abandonada cerca del pueblo, la que tiene vista al valle. Podría restaurarla y estar más cerca». Ramón sintió que su corazón se expandía ante la implicación de esas palabras. Su hijo, el ejecutivo urbano, consideraba establecerse cerca, construir una vida que incluyera esta tierra y a las personas que la habitaban. «Es una buena propiedad», comentó con estudiada neutralidad, aunque sus ojos brillaban. «Necesitará trabajo, pero tiene buenos huesos, como decimos aquí. Pensé que quizás podrías ayudarme con la restauración», añadió Alejandro. «Me han dicho que eres bastante hábil con las manos». Ramón sonrió ampliamente. «Nada me gustaría más, hijo». La palabra flotó entre ellos, cada vez más natural, más cargada de significado. Padre e hijo, separados durante décadas por secretos y circunstancias, ahora unidos por una conexión que ni el tiempo ni las diferencias sociales habían podido destruir completamente. En los meses siguientes, Alejandro dividió su tiempo entre establecer su nueva empresa de consultoría y restaurar la vieja casa de adobe en las afueras de San Miguel. Tal como había prometido, Ramón lo ayudaba regularmente, enseñándole habilidades prácticas que jamás había necesitado en su vida anterior. Isabela, por su parte, había cumplido su promesa de reorientar sus empresas hacia proyectos más sostenibles. Sorprendentemente, encontró en Dolores una aliada inesperada. La sabiduría práctica de la campesina complementaba perfectamente su visión empresarial, formando un equipo formidable que comenzaba a transformar la economía local. La veta de plata en la propiedad de los Galván comenzó a explotarse de manera limitada y responsable, generando recursos que se reinvertían principalmente en proyectos comunitarios. El Fondo de Apoyo a Pequeños Agricultores, gestionado conjuntamente por Ramón y Alejandro, se convirtió en un modelo de desarrollo rural que atraía la atención a nivel nacional. Un año después del día en que Alejandro había humillado a Ramón en su oficina bancaria, la familia celebraba la inauguración de la recién restaurada casa. Era una estructura sencilla pero hermosa,
que combinaba elementos tradicionales con comodidades modernas. Un puente entre dos mundos al igual que su propietario. Durante la pequeña fiesta, mientras observaba a su hijo conversar animadamente con los vecinos locales, personas a las que antes habría ignorado, Ramón se acercó a Dolores con una copa de vino local en la mano. «¿Quién lo hubiera imaginado?», comentó con una sonrisa. El banquero arrogante y el campesino terco resultaron ser padre e hijo destinados a encontrarse y aprender el uno del otro. Dolores entrelazó sus dedos con los de su esposo. La vida tiene formas curiosas de enseñarnos sus lecciones. A veces, lo que parece una humillación resulta ser el comienzo de algo hermoso. En el centro de la sala, Alejandro levantó su copa para brindar. El contraste entre el hombre que era ahora y el ejecutivo frío de un año atrás no podía ser más marcado. Sus ojos, tan parecidos a los de Ramón, brillaban con una nueva claridad y propósito. «Por las apariencias que engañan», brindó con una sonrisa, «y por las segundas oportunidades que nos permiten descubrir quiénes somos realmente». Las copas se alzaron en respuesta, celebrando no solo una casa nueva, sino el renacimiento de 1900, una familia, la reconciliación de dos mundos aparentemente opuestos que habían encontrado. Finalmente su punto de encuentro. Mientras el sol se ponía tras las montañas de Guanajuato, bañando la escena con su luz dorada, Ramón Galván, el humilde granjero que había sido humillado sin saber que era potencialmente millonario, sin saber que enfrentaba a su propio hijo, sentía una profunda gratitud por las vueltas inesperadas del destino que habían transformado una humillación en el regalo más grande de su vida. La posibilidad de conocer, entender y finalmente abrazar a su hijo.